En primer lugar, quisiera hacer una breve introducción para ubicarnos el por qué, ante la vigencia de 21 años de aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, uno de los aspectos que ha permitido la toma de decisiones y ha permitido no solamente determinar críticamente, porque sí vamos a hacer la observación de que cada uno de los datos ha permitido una postura crítica por cada uno de los actores que participan en el sistema, tienen también un fundamento de carácter constitucional. Al aprobarse la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990 e incorporarse al ordenamiento jurídico costarricense, la Sala Constitucional empezó a establecer los lineamientos de lo que iba a ser el sistema de justicia penal juvenil costarricense desde el año 1994. ¿Por qué desde el año 1994? Porque a partir de ese momento empieza a establecer una serie de parámetros y es decir expresamente de que la convención tenía que aplicarse. Y la primera aplicación se dio con la derogatoria del artículo 17 del Código Penal vigente en aquel momento, puesto que teníamos un sistema mixto. El sistema tutelar para aplicar a los niños de un día hasta menos 17 y el sistema penal adultocentrista que se le aplicaba a las personas mayores de 17 años. En ese momento llega y se establece la derogatoria del artículo 17 del Código Penal a la luz de la convención que establece la edad para el juzgamiento conforme al derecho penal de adultos a diferencia del derecho penal juvenil. Dos efectos fundamentales de esa ya aplicación por parte de la Sala Constitucional es reconocer algo que aquí se ha señalado y que ha sido discutido incluso a nivel de Argentina y ayer se señalaba en las distintas mesas, es que eso es derecho penal. Ese fue uno de los primeros pronunciamientos que hizo la Sala y lo señala que es que no debe olvidarse que se trata de un derecho penal, que es un derecho penal juvenil. Pero también llega y establece los fundamentos políticos y filosóficos que van a sustentar ese derecho penal juvenil y lo ubica específicamente en el campo de los derechos humanos y señala cuál es su filosofía de respeto a esos derechos humanos y dándole la condición de las personas menores de edad, valga la redundancia, de personas con derechos y obligaciones. Esto va a permear también las reformas posteriores, tanto la Ley de Justicia Penal Juvenil como la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y el Código de la Niñez y la Adolescencia. A partir de ese momento, entonces, se coloca la justicia penal dentro de un rango constitucional y se dice que es un derecho penal aplicado, un derecho penal constitucional, donde se van a respetar todos los principios desde el ámbito constitucional, tanto sustantivos como procesales y los que les son inherentes a las personas menores de edad. Y así lo establece la misma Sala, incluso desde la interpretación de las teorías del derecho de fondo. También la Sala Constitucional empieza a señalar como parte de los principios rectores para la aplicación del modelo el principio del interés superior. E incluso señala que es de aplicación inmediata en la toma de las decisiones, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. Y le da un contenido esencial ese artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que esto es fundamental para llegar a establecer que efectivamente, no solamente con la visión constitucional, la interpretación desde el año 94 hasta el año 1996 y con posterioridad, si bien se establecen los fundamentos de un modelo penal juvenil que va a permitir el desarrollo no solamente de los principios rectores del modelo de responsabilidad, sino que va a permear todo el ordenamiento jurídico y su aplicación práctica. También tenemos aquí aportes importantes y que posteriormente se ha ido introduciendo dentro del ordenamiento jurídico a través del control de convencionabilidad, que es la opinión consultiva número 17, que viene y enfatiza que el modelo de justicia penal juvenil, ese modelo de responsabilidad debe romper con los esquemas tutelares y ser un derecho penal con todas las garantías, estableciendo roles específicos para las personas y los sujetos que intervienen en el proceso. Se le establece un rol muy claro a la defensa, a la fiscalía, a los jueces y a todos los demás sujetos que intervienen dentro del mismo. También se resalta el tema de la excepcionalidad de la privación de libertad y la necesidad de la aplicación real de las alternativas, tanto en las salidas alternas como en las sanciones específicamente.
La Sala, en estos votos, en el año 2011, resaltando estos principios, llega y establece esa línea hermenéutica ineludible de la aplicación de los principios rectores y específicamente lo que es el interés superior, que va, como les digo, a permear todo el ordenamiento jurídico y a exigir del operador jurídico la aplicación material de cada uno de estos principios, que se traduce, como les digo, en la práctica, darle contenido no solamente al artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que nos dice qué debe entenderse y cuáles son los parámetros del interés superior, sino el mismo artículo 55 de la Constitución Política en cuanto a la protección de las personas menores de edad dentro del ordenamiento jurídico. Otro aspecto importante es el principio educativo. La Sala llega y señala que hay una aplicación necesaria en la intervención por parte del operador para dar legitimidad de la intervención, tanto de los operadores del sistema como el resto del sistema en la fase de ejecución. Ese principio educativo va a demandar la existencia de una flexibilidad de las sanciones en la jurisdicción penal juvenil, o sea, va a establecer que es obligatoria la utilización de esas sanciones no privativas de libertad como característica fundamental y especializante del modelo. Pero también llega y hace un énfasis importante, y es que esa aplicación de las sanciones y el principio educativo no es antojadizo, que para eso la Ley de Justicia Penal Juvenil establece la obligación de que tanto en la sanción como en las salidas alternativas se tenga que aplicar una serie de parámetros que permitan una solución adecuada en el caso concreto. Ese artículo 122 de la Ley de Justicia Penal Juvenil no solamente establece que se debe considerar ese contexto social, familiar, particular de la persona menor de edad que va al proceso, que va a demandar de todos y cada uno de los que intervienen, principalmente de la defensa y de la fiscalía y de los jueces, de que las respuestas sean efectivas, reales y no que simple y sencillamente se saque, como decimos nosotros, un asunto del sistema, pero con una salida que verdaderamente no va a responder a esa finalidad educativa. O sea, la misma Sala Constitucional exige que la respuesta sea adecuada, pero que además se le pueda exigir a la persona menor de edad su cumplimiento y darle las condiciones necesarias. De lo contrario, lo que existe simple y sencillamente es un fraude o un engaño, tanto para la persona menor de edad como para las mismas víctimas en el sistema. Esto derivado de cada uno de los pronunciamientos de la Sala Constitucional. Ahora vamos a ver algunos datos, que es lo que realmente el día de hoy nos trae acá, que es la visión cuantitativa. Aquí voy a hacer referencia a las fuentes que hemos utilizado para determinar, y como lo señalaba Lucía, la importancia de que existan esas estadísticas para medir cuáles son los indicadores de aplicación de la ley. Nosotros tenemos 21 años ya de aplicación y contamos desde el primer día de 1996 a la fecha con estadísticas. Ahí con un gran esfuerzo del Poder Judicial y de personas que entendieron en aquel momento, don Emilio Solana, posteriormente don Franklin, ahora doña Erika. Hay todo un departamento dedicado año a año a hacer la sistematización de todos y cada uno de los informes que se emiten a lo largo de la aplicación de la ley en juzgados penales juveniles, en fiscalías, en defensa pública. Pero también el sistema penitenciario tiene un control mensual de todas y cada una de las personas que llegan al sistema por una u otra pena, que ese control mensual se transmite a la Fiscalía y es la que permite también monitorear, además con el juzgado de ejecución, cuál es el estado de la cuestión tratándose de personas menores de edad. Bueno, aquí tenemos unas estadísticas a junio del 2016, donde se establece, y ese es uno de los informes que lo voy a comparar con el de octubre de este año, porque nos llegó en el transcurso de la semana, donde se establece las distintas centros del sistema penal juvenil y entre ellos cuáles son las personas menores de edad y cuáles son, perdón, aquí hice algo que me dijeron que no debía hacer, perdón, bueno, personas menores de 12 años, ¿verdad? Tenemos 64 personas, tenemos dividido por sexo, si es hombre o mujer, 27 hombres, y uno acá están sentenciados, distinguiendo de indiciados. Esas personas indiciadas son las que están esperando juicio, pero no necesariamente que no se les haya realizado el juicio, sino que puede estar en una situación que realizaron su juicio, pero con la reforma de la ley de apelación esté en apelación o estén en casación. Entonces, ahí debemos considerar eso para el año
junio del 2016. Si vemos la relación entre los privados de libertad, que son estos más las salidas alternativas, nos permite afirmar de que existe para junio del 2016 un 77% de las sanciones que se impusieron en el sistema penal juvenil son sanciones no privativas de libertad, frente a un 23% de personas privativas de libertad. Veamos ahora octubre, o sea, este mes. La semana pasada ya estábamos con las estadísticas, están sumando y el sistema nos hace la referencia. Vemos una aquí, siguiendo la sugerencia de don Emilio, invertir la tabla, donde se establece específicamente personas menores de 12 años, de 18 años, tenemos ya 41, se ha bajado del total, tenemos 41, 21 son hombres, 2 mujeres sentenciadas, o sea que ya tienen una sentencia firme, y en condición de indiciados 18, 16 hombres y 2 personas. ¿Qué significa esto? Que acá estas personas son las que probablemente o estén con una medida cautelar privativa de libertad, esperando que quiera realizando el juicio, pendiente el juicio o esperando que quede firme su sentencia. Los demás son mayores de 18 años. Pero en la misma relación de privados de libertad y no privados de libertad vemos que existen 677 personas que están con sanciones no privativas de libertad. Volvemos a ver que los márgenes tanto a junio del año pasado a la fecha se mantienen, o sea, un 70% de penas alternativas o sanciones no privativas de libertad y ante un 27% de jóvenes privados de libertad. También se hizo una observación de que existían personas, y eso es cierto, personas menores de edad que haciendo una comparación de sus penas, tenemos que un alto porcentaje, un 40% tienen penas menores de 5 años, otro porcentaje tiene penas entre 5 y 10 y hay un grupo de 30 jóvenes que tienen una pena que podría llegar hasta los 15 años. Entonces, en el censo penal juvenil se ha hecho el análisis, bueno, estos jóvenes por cuántos delitos están pasando al sistema, o sea, ya ese nivel de detalle. O sea, entonces, en este último censo que don Jorge Pérez me proporcionó, que lo está haciendo al 2016, por ejemplo, por un primer delito, 375 jóvenes, o sea, por primera vez están pasando al sistema. Por un segundo delito, 253 jóvenes, por un tercer delito, 100 jóvenes, por un cuarto delito, 55, por un quinto delito, 28, por un sexto delito 17 y por un séptimo delito 10. O sea, son jóvenes que están entrando al sistema y que lamentablemente han llevado que en algunos casos las penas definitivamente superen ese plazo que hemos señalado. Y cuando nos preguntamos ¿y qué tipo de delito? También podemos decir qué tipo de delito. Yo solo saqué un ejemplo, que los delitos son los más graves, porque ellos hacen todo un desglose también, bueno, ¿por qué tipo de delito más de una vez ha sido usted llevado al sistema penal juvenil o encuentra con una sentencia? Y saqué el del homicidio. Si podemos ver aquí, hay un homicidio calificado y 28 jóvenes, que es su primer homicidio, el primer delito, y hay otros jóvenes que han tenido un segundo delito distinto y hace llegar aquí a alguien que presenta por lo menos un séptimo delito. Entonces, puede ser que haya aquí una comparación importante de que no es que hay, y hemos tenido casos donde hay triples homicidios, donde hay personas que han cometido delitos más robos, violaciones más robos, y eso ha llegado a determinar que haya un grupo de personas que en el caso, como lo señalaba don Javier y que lo hemos visto el año pasado, que eran más o menos 30 jóvenes. Este es un informe importante porque ya se está estableciendo el nivel de detalle de, bueno, estos jóvenes, ¿cuál es su problemática? ¿Cómo se han enfrentado al sistema y cuáles han sido, digamos, las conductas por las cuales han tenido que enfrentar un proceso juvenil? Ya viéndolo desde el punto de vista numérico, veamos acá desde el 2010 al 2015 la cantidad de personas menores de edad que llegan al sistema. O sea, en el 2010 tuvimos 18,000, en el 2015 12,000, que llegan al sistema penal. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegan al sistema penal? Llegan al sistema penal por delitos. Vea que la mayoría, 10,000 en el caso de 2015, llegan por delitos, casi que el 79%. Por contravenciones o faltas, 2,000, y tránsito, bueno, vean que incluso este último año solo 6, ¿verdad? Entonces,
Si vemos, son delitos, no están llegando por bagatela o decir que son contravenciones, faltas o cositas de tránsito, no, son delitos que ya se encuentran expresamente tipificados dentro del ordenamiento jurídico. Vemos acá casi que el 79%, perdón, el 79% es por delito, un 21% contravenciones y tránsito casi significante el tema. ¿Cuáles son las particularidades que hemos encontrado? Y hago esto también porque a veces se hacen afirmaciones donde se nos dicen, bueno, es que hubo un pico, sí, hubo un pico en nuestro país entre el 2008, 2009, 2010 y 2011. Y ayer don Elías también cuando presentaba la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, en el mismo periodo determinó como un aumento, llegando incluso a un 12% a las personas adultas y las personas menores de edad hasta un 16% por cada 16 puntos por cada 100,000 habitantes. ¿Cuáles son los aspectos que hemos podido determinar durante este cambio que ha existido en el periodo? Bueno, en primer lugar, el aumento de eventos violentos entre el 2007 y 2011, que nuestro país no estaba acostumbrado, vinculado principalmente a la materia de narcotráfico. Se crea el juzgado de ejecución, eso es un tema importante porque entonces al crearse el juzgado de ejecución centralizado ya se va a dar un mejor control del cumplimiento de las sanciones que anteriormente estaba disperso en el país, eso va también a determinar un mayor control y un aumento de la población penitenciaria porque existe un mayor control, ya los casos se van a ejecutar, un aumento importante de los hechos graves en que participan personas menores de edad, no son los responsables de ese aumento a nivel nacional, pero sí hay una participación de personas menores de edad, casi de 4,000 casos. Luego tenemos el tema de la reforma procesal en materia de impugnación con la creación del recurso de apelación y entonces para que una sentencia quede firme hay que cumplir, digamos, está primero el recurso de apelación y luego el recurso de casación, lo que alarga la condición de indiciado dentro del sistema. Y además una posición que siempre le he externado es que el sistema penal juvenil no estaba preparado. Mantiene las mismas condiciones a la vigencia de la ley en el año 1996. Todo el mundo pretende que tengamos exactamente la misma cantidad de personas privadas de libertad del año 96 al 2017, cuando las condiciones han variado y el sistema no se preparó y por eso generó hacinamiento carcelario, por eso generó situaciones de violencia, por eso se generó un descontrol porque el modelo no estaba preparado para este impacto desde el punto de vista social. Aquí traigo los datos, me fui hacia más atrás, hasta el 2007 al 2011 y con el tema de entradas dentro del sistema. Veamos aquí el cambio, veníamos, ¿verdad?, con una entrada, ya se me perdió aquí la entrada, de unos 11,000 en el 2000, bueno, 9,000 en el 2007, 11,000, casi 12,000 en el 2008, 15,000 en el 2009, 16,000 en el 2010 y 16,000 y resto también. Entonces, si ustedes ven de 9,000, que era lo que nos entraba, pasamos a 11,000, 15,000, son esos 4,000 casos que empezaron a entrar al sistema, vinculado con todo lo que es el contexto, como decía Lucía, el contexto social. O sea, hubo un aumento importante, un registro mayor de hechos que generaron ese cambio, que pasamos de un 8% a un 12% dentro de la tasa de homicidios. Aquí traje unos datos de un informe elaborado por el Departamento de Planificación, donde estaba la tasa de criminalidad y delincuencia del 2002 al 2011. Si ustedes lo notan acá, vea el cambio que se dio a partir del 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Ellos lo hacen aquí por número de eventos por cada 100,000 habitantes. Es una forma en que ellos representan cómo se dio un cambio a nivel general, eso es a nivel general, pero que también impactó el sistema penal juvenil. Por eso ese pico que llama mucho la atención a las personas estudiosas del modelo, de por qué ocurrió a partir del 2008 hasta el 2011 y que ahora se ha ido estabilizando, pero es un tema del contexto social, el tema vinculado con el narcotráfico y una serie de hechos violentos en nuestro país. También tenemos datos de resoluciones dictadas en el país, sí se hace un desglose año a año, veamos aquí del 2010 al 2014, casi que un 70% de los asuntos que entran al sistema se desestiman o se sobreseen, es muy poco lo que se acusa,
desde el punto de vista ya de la formulación formal del proceso. Acá vemos resoluciones dictadas, sigue siendo la misma tónica en el año 2014, suspensiones de proceso comparado con las sentencias y las conciliaciones, siempre se le da un énfasis a las salidas alternativas distintas a la sentencia, y aún siendo sentencias, esas sentencias son no privativas de libertad. En el año 2015 se mantiene la misma línea, sobreseimientos definitivos por prescripción, por conciliación, por suspensión de proceso a prueba, que si ustedes ven los números, son realmente cierres de proceso, no son procesos abiertos que estén generando un aumento importante en la cantidad de personas privadas de libertad o sentenciadas. En el tema de las condenatorias, cuando ya se llega a juicio, lo poquito que llega a juicio, porque así lo debemos señalar, lo poco que llega a juicio y que no ha sido resuelto con una salida alternativa, mantiene una proporción similar, un 60% de no privativa de libertad y un 34% de privativa de libertad, que más o menos guarda la proporción con lo que está en el sistema penitenciario, 70, 30, 60, porque es simplemente una secuela de lo que ya existe verdaderamente. En cuanto al tipo de sanciones, igual la libertad asistida, las órdenes de orientación y en menor medida la prestación de servicios a la comunidad, que ahora lo vamos a ver, hay un problema serio, incluso en este año 2015, vamos a ver que no se aprobó más que en un caso la prestación de servicios a la comunidad, pero sigue la misma tendencia señalada por la misma Sala Constitucional de que una de las características fundamentales del modelo es la utilización de sanciones no privativas de libertad. Al 2015, de toda esa cantidad de asuntos que llegaron, ¿verdad? 11,000, 12,000 que llegaron al sistema, solamente se dictaron sentencia, porque ya fueron resueltos de otra manera, 881, absolutorias 484, condenatorias 397. Y tenemos un desglose del tipo de sanciones. Aquí sí llama la atención lo que les señalaba, prestación de servicios a la comunidad, solo una sentencia con prestación de servicios, reparación de daños no se aplica, o sea, el sistema no ha podido aplicar el tema de la reparación de los daños porque la forma en que está establecido que es que el joven pague una suma de dinero o trabajo a favor de la víctima, no se dan ninguna de las condiciones para poderlo ejecutar. Órdenes de orientación en 21 casos, internamiento en centros especializados 161 y internamiento con ejecución condicional 9. Aquí hay un poquito, marca, digamos, una diferencia, ya no es ese 60, 70, sino que hay como casi yo saqué aquí el porcentaje, un 57 y un 42, pero viene a ser parte de esa dinámica que les hemos señalado que ha cambiado mucho la criminalidad juvenil desde el fenómeno social. Podemos también desglosar cuáles son los delitos, ¿verdad? Principalmente hay 3 que marcan: delitos contra la vida, delitos contra la propiedad y delitos sexuales. Son los delitos que han estado marcando durante los 20 años, digamos, la cantidad de delitos por los cuales son sentenciadas las personas menores de edad. Aquí lo podemos ver ya numéricamente. Y en el 2015 la situación tampoco varió. Tenemos igual delitos contra la vida 218, contra la propiedad 342 y delitos sexuales, ¿verdad? Y aquí no le puse contra porque los bienes jurídicos son distintos, dependiendo de las personas, si son mayores o menores de edad, 168. Y la pregunta es, bueno, delitos contra la vida, ¿qué? ¿Será agresión con arma, lesiones leves? No, o sea, definitivamente la situación es homicidios y tentativas de homicidios, o sea, estamos hablando homicidios calificados, homicidios simples, tentativas de homicidio calificado y tentativas de homicidio simple. Y robos agravados, tentativas de robos agravados, violación calificada, abuso sexual, o sea, hechos graves, que son los que van a determinar cuáles son los jóvenes que llegan privados de libertad. Y aún así, con esos números, no llegan todos con privación de libertad, porque entonces no coinciden los números, dirían, bueno, tendríamos más gente privada de libertad, muchos salen también con penas no privativas de libertad. Por sexo, también se mantiene la tendencia a nivel, que eso yo creo que es a nivel mundial, bueno, las personas del sexo masculino, en este caso los hombres,
¿verdad?, de género masculino, perdón, y las mujeres menormente. Sin embargo, hay un aumentito también en el mismo periodo 2013-2014 porcentualmente, pero que no es significativo. En este momento lo que hay son 4 jóvenes privadas de libertad nada más, al momento del día de hoy. Sentenciados por edad, que eso es muy importante también, se hace toda una observación, aquí tenemos ya 5 años, incluso que si alguien en este país quisiera aumentar y decir que el rango de edad no sea de 12 a menos 18, puede documentarlo y ver que casi niños menores de 12 años no cometen delitos, es algo muy excepcional. De 13 años muy poco, ya empieza a aumentar en 14, 15 y el mayor rango son 16, 17 años de edad. Y eso también la estadística lo va sacando, ¿verdad? Se puede sacar según tipo de delito y demás, pero para nuestros efectos, ese es el cuadro que determina que la edad promedio está entre 16 y 17 años de las personas que cometen los hechos delictivos en nuestro país. En cuanto a las salidas alternativas, también hay datos importantes, yo lo hice aquí acumulativo, 2010-2015, más de 8,000 casos salen con conciliaciones, más de 9,000 casos salen con suspensión de proceso, ahí es donde habría que preguntarse, y yo creo que Virginia, ahora que conversamos, señora, bueno, ¿cómo y en qué condiciones se establecen esas negociaciones, tanto en las conciliaciones y las suspensiones? ¿Se estará tomando en cuenta lo que dijo la sala de la aplicación no antojadiza de las salidas, sino bajo parámetros claros que permitan que verdaderamente se cumpla el principio educativo y a partir de ahí considerando las condiciones sociales, culturales, económicas y personales para dar una respuesta adecuada? Porque ya la sala lo ha establecido y así lo ha señalado también los distintos tribunales. Para ver la relación de acusaciones, la Fiscalía, por ejemplo, en el 2015 recibieron 9,444 casos. De esos 9,000, presentó acusación en 425. ¿Pensaríamos que todos estos van a ir a juicio y todos están privados de libertad? No. Son los que van a salir posteriormente con suspensión, con conciliación, van a prescribir las causas, ¿verdad?, que eso puede ocurrir, porque hay unas que tienen plazos de prescripción sumamente bajos. De esos se acusaron, se le pidió medida cautelar en 265, o sea, de 4,200 que el fiscal presentó alguna acusación, en 265 pidió una medida cautelar, en este caso la detención, pero solo se la concedieron en 81. Tuvo que presentar en el trabajo del fiscal 184 impugnaciones y probablemente el tribunal no las revocó todas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean la relación que existe, que aunque se acuse, casi todo va a salir con una medida alternativa y no a todos se le va a pedir la detención ni se le va a pedir medida cautelar, solo en los casos estrictamente necesarios. Duración promedio de los procesos, también tenemos una estadística, ¿cuánto dura un fiscal desde que el asunto llega a la Fiscalía hasta que formula acusación? Y es un promedio récord de 2 meses, y eso está constantemente monitoreado por parte del Departamento en este caso estadística, 2 meses de duración de lo que el fiscal, desde el primer día que le llega su causa a que presenta la acusación ante el juez o hace la solicitud correspondiente. Yo creo que eso es también un tema desde el principio de celeridad, o sea, hay una respuesta. El talón de Aquiles está en los juzgados, ahí sí tenemos un problema importante porque si bien es cierto, la respuesta del Ministerio Público es efectiva, es rápida y es fundamentada porque ya va formulada la acusación, sea para una salida alterna o para juicio, en los juzgados se presenta el problema. Veamos en los juzgados para el 2015 tenían 10,814 casos. Le ingresaron los 9,218, más o menos que el Ministerio Público acusa y presenta con distintas solicitudes. Termina 11,000, siempre hay una salida importante y tiene activos 9,725, pero el promedio de duración son 24 meses. A excepción de cuando tenemos una persona privada de libertad, que ahí sí van a hacer el juicio rápido, pero entonces tenemos ahí una lentitud que el sistema tiene que resolver por parte de los juzgados. A la par de todos estos datos, ¿verdad?, que hemos señalado que nos permiten llegar a varias conclusiones, hay una estructura tendiente a fortalecer las salidas alternativas y la aplicación del modelo de justicia restaurativa. Hay modelos, hay protocolos,
se han establecido redes de apoyo, hay listas, y aquí don Alejandro, que es el defensor también, sabe que hay listas para consultar de previo a cada salida alterna, si lo van a recibir, si no lo van a recibir, si cumple las condiciones o no las cumple. Esa es una labor fundamental que hace el defensor para ofertar la salida, y el fiscal apoya en los casos que sea necesario, el juzgado también. Entonces, y el modelo de justicia restaurativa que en este momento también se está desarrollando. Hay también un control efectivo a través de la ley de ejecución de las sanciones penales juveniles. ¿Por qué? Porque ya no es el órgano administrativo quien va a decidir quién sale o quién cumple o no una sentencia, sino el juez, con control de partes, fiscalía y defensa. Se ha establecido el programa de sanciones alternativas, está el modelo de nuevas oportunidades juveniles y proyectos específicos, todo evidentemente en un proceso de mejora continua, porque cambian las condiciones, cambia la población, cambia el nivel de violencia de la población que se tiene que atender, las exigencias son mayores y las necesidades también, por eso es un proceso que es evolutivo y que se ha reforzado con este tipo de programas. ¿Cuáles son las conclusiones después de revisar? Porque hay mucha estadística, o sea, aquí lo que sobra en nuestro país son estadísticas, y yo quisiera traerles hasta, como les dije, por tipo de delito, por sexo, uno puede sacar y nos dan los listados por contravenciones, por leyes especiales, etcétera. O sea, es un trabajo muy minucioso que se desarrolla en el Poder Judicial, pero podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, que existe un gran control de convencionalidad desde la Sala Constitucional y todos los tribunales que aplican la convención. Se da una materialización y una exigencia a cada una de las personas que trabajamos en el modelo de aplicar los principios que establece el modelo de responsabilidad. La sala ha sido muy clara que tenemos que tener en cuenta el principio educativo como un principio rector y que además debe darse la flexibilización y aplicar el principio de celeridad en la respuesta penal juvenil. Desde el punto de vista histórico, podemos decir que en 21 años se ha cumplido la utilización de las salidas alternas como la conciliación y la suspensión como la característica fundamental del modelo, y las penas no privativas de libertad, dejando las penas privativas de libertad para los casos sumamente graves, pero de verdad que es graves con un énfasis, porque es de más de un delito y más de un delito grave para que una persona menor de edad tenga necesidad de cumplirse ese internamiento. Luego, la privación de libertad se ha utilizado en forma excepcional y para casos cuando lo requieren y se den los presupuestos. Se está utilizando mucho la libertad asistida, no así otras por falta de apoyo social, y aquí yo creo que doña Virginia ahora va a exponer la situación. Cuesta que la sociedad civil apoye otro tipo, las órdenes de orientación, la prestación de servicios a la comunidad. No hay una respuesta adecuada, ha sido durante 21 años de aplicación de la ley, esa es una de las debilidades que tenemos dentro del modelo. La situación actual, aunque parece, seguimos utilizando las sanciones no privativas, pero la realidad ha cambiado, se ha hecho un gran esfuerzo para no recurrir a la privativa de libertad, pese a que existen hechos sumamente graves. El modelo ha mantenido la filosofía del mismo y ha luchado por mantener esa característica, pese a lo que ha ocurrido con los fenómenos sociales. Es necesario fortalecer la justicia restaurativa porque tampoco ha tenido un gran éxito. Yo creo, vemos las estadísticas, se ha costado un poquito más la intervención, y seguir con la misma línea de utilizar la medida cautelar más gravosa solo de modo excepcional. Yo creo que revisar las estadísticas es muy rico porque uno puede, y de una forma muy sencilla, me decía la profesora argentina, que Laura, que ellos tenían que a veces plantear amparos para obtener información. Nosotros no, yo con un clic nada más o entro a la página del Poder Judicial o le escribo al Departamento de Estadística, le digo, estoy buscando estadísticas sobre tales temas, e inmediatamente. ¿Cuáles ocupa? Porque hay tanto para penal de adultos como para penal juvenil, y hay todo un departamento que se caracteriza por procesar la información, y año a año se hace una presentación por parte de la Corte de esos resultados estadísticos y cada vez con más detalle, o sea, dependiendo de la época o de la situación particular, así va a ser el detalle de la información. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes.